Este es el tema número 17, El varón virtuoso. Libro El hogar cristiano, capítulos del 34 al 37, por el pastor Daniel Miranda, grabación número 1044. Adelante, pastor. Muchas gracias, muy buenos días para todos los hermanos. De nuevo les extiendo un saludo cordial de parte de Jesucristo. Espero que hayan amanecido muy bien en esta mañana. Estamos listos para estudiar la inspiración. Déjenme comenzar con una palabra de oración, mis hermanos. ¿Les parece? Vamos a orar. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor, al seguir estudiando esos consejos prácticos de tu palabra, esta semana estaremos más en cuanto al aspecto de la familia. Quiero pedirte, Señor, que seas tú quien nos enseñes y nos ayudes a entender las cosas profundas de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder colocarla en práctica en nuestras vidas y que, Señor, la podamos compartir también con otros. Quiero pedir en especial por los varones en esta mañana, que al estudiar este tema, Señor, podamos ser estos hombres, estos varones que el Señor quiere que seamos. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Proverbios comienza con un hombre virtuoso y termina con una mujer virtuosa. Para toda mujer virtuosa hay un hombre virtuoso y para todo hombre virtuoso hay una mujer virtuosa. Cuando el hombre virtuoso se junta con una mujer no virtuosa, eventualmente terminará perdiendo su virtud. Y cuando una mujer virtuosa se junta con un hombre no virtuoso, eventualmente terminará perdiendo su virtud. En todo este mes hemos estudiado muchos consejos en cuanto a un hombre virtuoso. Hemos visto en el libro de Proverbios que el hombre virtuoso se le llama también un hombre sabio y prudente. Algunas características de ese hombre virtuoso, sabio y prudente es primero, teme al Señor. Y dijimos que el temer a Dios es apartarse del mal. El hombre virtuoso también es un hombre que es diligente, que no es perezoso ni deja que su casa se moje con goteras, como dice el libro de Proverbios, sino que él no come el pan de balde y trabaja en la siega y hace provisión para su familia. Un hombre virtuoso, de acuerdo al libro de Proverbios, es un hombre que controla muy bien su lengua, que no trae tinieblas en su hogar con palabras no sabias. Un hombre virtuoso, de acuerdo al libro de Proverbios, es un hombre que utiliza muy bien sus finanzas. Es un hombre que es generoso, respetuoso, amable y amigable. Es un hombre que es un buen mayordomo. Todos estos consejos los hemos estudiado. Así que en este día quisiera yo centrarme y ampliar un poco más esto, a hablar del único hombre virtuoso que existe en la Biblia. En realidad, él es el único hombre virtuoso, y este es Jesús. Jesús es el mejor modelo para un hombre virtuoso. Todos los demás hombres virtuosos que hemos visto en la Biblia son simplemente un tipo de Jesús. Ayer usamos la historia de Ruth como ilustración de esa mujer virtuosa. Ahora, yo quisiera en esta mañana usar la historia de Boaz como una representación de un hombre virtuoso, porque como dijimos, para una mujer virtuosa también hay un hombre virtuoso. Vayamos entonces primero al libro de Proverbios, capítulo 1. Noten cómo comienza el libro, como habíamos estudiado, una introducción al libro de Proverbios. Comienza con un hombre virtuoso. Dice, desde el versículo 2 hasta el 7, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará saber,
y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El libro de Proverbios comienza con dos tipos de hombres: un hombre sabio y un hombre insensato. Vamos a ver en la ilustración de la historia de Booz cuán virtuoso fue este hombre. Vayamos al capítulo 2 del libro de Ruth. Capítulo 2, versículo 1. Ruth, capítulo 2, vamos a ir al versículo 1. Nos dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico y de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Ustedes recordarán que Noemí tuvo que salir de su tierra con su esposo y sus dos hijos debido a una terrible hambruna que había allí. Ellos vivieron en la tierra de los moabitas por varios años. Allá sus dos hijos conocieron a Ruth y a su hermana, sí, a Ruth y a Orfa. Y ellas dos se hicieron esposas de sus dos hijos, Malón y Kelión. Nosotros recordaremos que el padre, el esposo de Noemí, murió, y luego también murieron sus dos hijos. Y ella no tenía a quien pudiese continuar la herencia y el nombre de la familia. Cuando ella decide regresar debido a su gran chasco allá en la tierra de Moab, decide regresar a su tierra, Ruth decide ir con ella. Ruth decide ir con ella. Y cuando llegan acá, ella no tenía a nadie. En este momento la única más cercana era Ruth, pero aún había alguien que era un pariente de su marido, cuyo nombre era Booz. Ahora vamos a ver las características de Booz como hombre virtuoso. Vamos a ver que Booz era un tipo de Jesús, el mejor hombre virtuoso. Número 1 nos dice que Booz, en el versículo 1, era un hombre rico. Ahora, aunque Booz era rico materialmente, Booz también era rico en fe y en virtudes. Como vamos a ver que Jesús también es rico en todos los tesoros de misericordia, gracia y bondad. Nos dice también en versículos 4 y versículo 6 que Booz era un buen mayordomo. Noten lo que dice los versículos 4 y versículo 6 de Ruth capítulo 2. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Noten cómo él trataba a sus trabajadores. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Versículo 6, y el criado, mayordomo de los seguidores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Noten que él tenía personas bajo su mando y era un buen jefe, era un buen líder, era un buen mayordomo. Era alguien quien trataba muy bien a las personas que trabajaban y estaban con él. El versículo 4 nos dice que Booz también es el bendito de Jehová. Ellos le respondieron: Jehová te bendiga. Él es el bendito de Jehová. Versículos 8 y versículo 9, nosotros vemos que Booz también era un hombre muy generoso. Leamos varios versículos acerca de la generosidad de Booz. Vemos el versículo 8 y versículo 9. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, no pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira en el campo que sieguen y síguelas, porque yo he amado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. En los versículos 14 al 16. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto con los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació.
Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Ahora vamos al capítulo 3, versículos 15 al 17. Nos dice, versículo 15, después le dijo, quitad el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Noten cuán generoso era este hombre. Vos, a diferencia de Nabal, que era el esposo de Abigail, un tacaño, hombre malgeniado, hombre amargo, vos era un hombre generoso y gentil. Vos también era un hombre muy respetuoso, porque incluso le dice a sus trabajadores que no la molesten. Y él también la respetó mucho, aun cuando ella se acostó a sus pies. Vos era un hombre de mucha gracia y amabilidad. El versículo 10 nos dice, el capítulo 2, versículos 10 y 11. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ahora, alguien podría, un hombre que no está en el espíritu, aprovecharse de la oportunidad y de la necesidad de Noemí para poder conquistarla. Pero vos mantuvo el margen, vos mantuvo sus límites con Noé, con Ruth. No le mostró de indebida atención, y la atención que le mostró fue su generosidad cristiana, con los límites debidos. Así que podemos también implicar de aquí, podemos inferir que vos también era un hombre puro en todos los aspectos, como nos decían en la cápsula esta mañana, aún en el aspecto sexual. Vos no se sobrepasaba con las mujeres. Es una debilidad del hombre, y eso es algo natural y algo en lo cual la mayoría de hombres pecan, y es en la impureza sexual. Ya que la naturaleza sexual del hombre es mucho más fuerte que la naturaleza sexual de la mujer, el enemigo sabe cómo tentar a los hombres. La mayoría y muchos hombres se engañan a sí mismos pensando que al prestar atenciones y ser amables con las mujeres simplemente están siendo cristianos. Ahora hay que ser amables con las hermanas, hay que ser amables con las mujeres, pero a veces esa amabilidad se puede ir a un extremo en donde yo comience a prestar atenciones indebidas. Ejemplo de atenciones indebidas: escuchar problemas maritales o problemas personales de una mujer sin que su esposa esté con usted. Eso es una atención indebida. Otra atención indebida es mucha proximidad física con la persona, sea un abrazo, sea que la persona le deje recostar la cabeza sobre su pecho, sea que constantemente mantengan juntos, o sea un excesivo. La proximidad no solamente puede ser física, sino a través de los medios electrónicos. Un excesivo tiempo chateando con una persona. Cuando tú te sientas que hablas con una persona que no es tu esposa, hablan los casados, y sientes que no puedes parar y estás muy interesado y te encanta la conversación con la hermana o con la amiga, eso es una señal de peligro. Debemos ser limitados en nuestras palabras. Hablar solo lo que se necesita hablar, pero no quedarse en conversaciones alargadas. Si se queda en conversaciones alargadas, significa que hay algo allí que le agrada. No necesariamente tiene que ser de una relación, pero el enemigo puede utilizar eso. Muchas veces los hombres que tienen una necesidad grande de comunicación no encuentran eso en la esposa. Es posible que el hombre sea una persona que
le guste hablar, le guste comunicar y su esposa sea muy callada y no hable con él. Claro, el hombre va a tratar de suplir esa necesidad con amigas o con las hermanas de iglesia. Debe ser muy cuidadoso de reconocer cuál es su necesidad, cuál es su debilidad y no tratarla de suplir con otra persona. La esposa tiene también que ayudar a reconocer las necesidades de su esposo para que el enemigo no lo tiente, para que él vaya y trate de suplirlas con otra persona. No necesariamente tiene que ser una necesidad sexual, puede ser una necesidad de comunicación, puede ser una necesidad de tiempo juntos, cualquier cosa de esas. Noten que a pesar de que Boaz era puro y respetaba a las mujeres, él era también muy amigable. Versículo 13 nos dice, que lo habíamos leído, ella dijo, Señor mío, yo hallé gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos aquí no estaba tratando de conquistar a Ruth, aún, de hecho, la idea de que ellos dos se casaran fue de la misma Noemí. Hubo una intercesora, una mujer sabia, que ayudó en este matrimonio. ¿Okay? Vos mostró, de acuerdo al versículo 20, vos mostró benevolencia tanto para los vivos como para los muertos. Este es el carácter de Boaz. Ahora, notemos que esas mismas características se ven en la vida de Jesús. Al igual que Boaz era un hombre rico, Jesús es rico en los tesoros de misericordia, bondad, y también en todo tesoro material. En Ageo 2:8 nos dice, la plata es mía y el oro es mío, dice Jehová de los ejércitos. En Romanos 11, versículo 33, nos dice de Jesús, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios y tus caminos sin entender. Nos dice también Romanos 2:4, o desprecian las riquezas de su bondad y su misericordia y benignidad, no sabiendo que tu bondad te lleva al arrepentimiento. Noten que Jesús no solamente es rico en cosas materiales, sino que Jesús es rico en bondad, en tolerancia, en benignidad, en sabiduría y en conocimiento. El esposo, el varón, que mire a Cristo como su único modelo, es alguien que va a tener un corazón lo suficientemente amplio, rico de tesoros, de sabiduría y de amor para su esposa y para sus hijos. Jesús también es el mejor mayordomo. Todo es de Él es dueño de todo. Y aún cuando estuvo acá en la tierra y multiplicó los panes y los peces, Jesús dijo, recoged los fragmentos que sobran para que nada se pierda. Al igual que habíamos dicho ayer que la mujer virtuosa es una mujer que es economista, buena mayordoma, al igual el hombre. Al igual el hombre. En el libro de la conducción del niño, justo ayer con mi esposa, en nuestros cultos de la noche, vespertinos, estamos estudiando juntos el libro de la conducción del niño. Leíamos en el capítulo 29, creo, donde nos dice la sierva del Señor que nada que se pueda utilizar debería botarse. Hay veces cualquier cosita que uno medio ve un poquito como dañadita, uno ya va y la bota. El hombre, el esposo, a veces toma esa decisión. No, esto ya es para botar. Yo cuando llegué a Estados Unidos, yo miraba esa cultura como que todo lo botaban y en el andén estaba todo, cosas casi buenas, muebles buenos. Yo, wow, cuánto desperdicio. En mi país, eso lo hubiéramos nosotros arreglado, lo hubiéramos reusado para ahorrar dinero. El hombre virtuoso es un hombre que ahorra. No guarda cosas viejas, pero sí es un hombre que es un buen mayordomo. Es un hombre que es un buen mayordomo. Estoy aquí buscando la cita que les había dicho.
que me acaba de venir a la mente, ya la encontré, es la página 125 de Conducción del Niño. Ninguna cosa que pueda utilizarse debería descartarse. Y noten lo que dice, esto requerirá sabiduría, planeamiento y cuidado constante. Noten que aún la sabiduría se necesita para esas cosas pequeñas. ¿Quién se pone a pensar cuando va a votar algo? Nadie, por eso lo votan y ya. Pero hay que pensar, hay que planear, hay que pedirle sabiduría a Dios, aún para lo que se va a descartar. Jesús dijo, reunid las obras para que nada se pierda. Jesús es el bendito del Padre. En su momento del bautismo, el Padre le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Es Jesús alguien muy generoso, así como lo era vos? Claro que sí. Jesús, nos dice Mateo 5:45, que hace que el sol salga sobre los malos y sobre los buenos y envía lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Jesús no hace acepción de personas. Jesús también es gracioso, no gracioso de chistoso, sino lleno de gracia y de amabilidad. En Éxodo 34:6 nos dice Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Jesús también es nuestro mejor amigo. Y no solo eso, sino que así como vos era el pariente cercano de Noemí, Jesús es nuestro pariente más cercano. En las leyes de la redención, aquel pariente que había perdido su propiedad y su herencia debido a la pobreza o cualquier otro evento, podía el pariente más cercano redimir su herencia. Y para eso tenía que ser pariente de sangre, tenía que tener su sangre más cercana. Así nosotros hemos perdido nuestra herencia por el pecado. Y Jesús tuvo que tomar nuestra misma naturaleza. Él participó, como nos dice Hebreos 2:14, de carne y sangre, así él mismo tuvo parte de lo mismo, para que a través de la muerte pudiera destruir al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Jesús es nuestro pariente más cercano. Y Él es el Dios tanto de los vivos como el Dios de los muertos. Esposo, hermano que escuchas en esta mañana, ¿quieres ser un hombre virtuoso? Mira a Jesús, imita su vida y serás un hombre virtuoso para tu esposa, para el Señor. Ahora, quisiera leer ahorita algunos consejos. Espero que ustedes hayan hecho su lectura del libro de complementario que estamos utilizando en esta sección adicional de Proverbios, es el libro de El Hogar Cristiano. Y aquí hay algunos pasajes que yo quisiera leer de los capítulos que nosotros teníamos para hoy. ¿Sí? ¿Qué es un esposo? ¿Qué es un hombre virtuoso? La sierva del Señor define el esposo de la siguiente manera. Nos dice acá en El Hogar Cristiano, en la página 188. Nos dice, página 188, déjeme, yo encuentro bien acá. Nos dice, el padre tiene un papel importante que desempeñar. El esposo es el vinculador de los tesoros de su hogar y por su afecto fuerte, fervoroso y consagrado une a los miembros de la familia, la madre y los hijos, con los lazos más resistentes. Vi que son muy pocos los padres que se percatan de su responsabilidad. Ahora, en inglés, aquí en español, claro, no se encuentran esas palabras para poderlo definir, pero en inglés me gusta la definición, porque de hecho esta cita acá la modificaron un poco para poderla explicar. En inglés ese mismo párrafo nos dice, hablando del esposo, his name, husband, is the true definition of husband.
I saw that but few fathers realized their responsibility. Noten que la palabra esposo en inglés es husband y viene de house band, como aquel que vincula el hogar. Band es como vincular un vínculo, algo que aprieta, algo que asegura, y house pues es casa u hogar. Eso es lo que debería ser un esposo. El esposo virtuoso es el legislador y el sacerdote de la familia. Nos dice aquí en el Hogar Cristiano, en la página 189, todos los miembros de la familia giran alrededor del padre. Él es el legislador y en su conducta viril ilustra las virtudes, noten esa palabra allí, ilustra las virtudes más austeras, la energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica. Noten aquí algunas características de un hombre virtuoso. Es enérgico, es íntegro, es honrado, es paciente, es un hombre de valor, es diligente y es práctico en las cosas que hace. El padre es en un sentido el sacerdote de la familia, que dispone, escuchen lo siguiente, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. ¿Cuál es una de las obligaciones del padre? El padre, como el sacerdote, debe disponer el sacrificio matutino y vespertino. ¿Cuántos padres hoy están en su hogar, con su familia, en los cultos matutinos y vespertinos? Uy, si el padre no está allí, allí va a haber una carencia. Allí va a faltar algo. Hay madres que les ha tocado hacer el papel de los mismos padres en esto. Saben, el Señor es muy sabio en la forma, en los consejos que Él a nosotros nos da. El Señor nunca designó que nosotros trabajemos hasta la noche. El Señor dejó la noche para descansar y para dormir. Y el mejor plan para eso es el trabajo en el campo, en las cosas prácticas. Una familia que viva de acuerdo al modelo patriarcal, tranquilos en el campo, es una familia que fácilmente puede hacer esto. Tener el padre, el culto matutino y vespertino. Lo bueno de la agricultura es que cuando se oscurece ya no se puede trabajar. ¿Dónde tiene que estar el padre? El padre tiene que estar en la casa. El padre tiene que ir terminando los trabajos antes de anochecerse. Y el Señor, en un sistema perfecto, quiso que el hombre fuera un agricultor. Eso fue lo que el hombre quiso. Ahora, no todos tienen el mismo oficio, eso es cierto. Y la Biblia da también espacio para diferentes oficios. Pero sea el oficio que sea, si tu padre, si tu esposo, si tu marido o hermano permites que el trabajo te absorba más tiempo y que tú solo vengas a tu hogar como vinieras a un hotel solo para dormir y al otro día volverte a ir, en realidad no estás siendo el padre y el esposo que el Señor quiera. Déjenme leerles una cita. Déjenme leerles una cita aquí bien interesante. Déjenme un momento, yo la encuentro. Esto es en el siguiente capítulo. Esto es en el siguiente capítulo. Noten aquí en el versículo, versículo no. Esto es en la página. Aquí se me confundieron las citas. Perdón por eso. Vamos a ver si yo la encuentro. Okay. Ok. En inglés la página 221. Ya les voy a decir en español cuál es esa página.
la página en la 198. Nos dice, el padre, dice, como cabeza de su familia, el padre debe entender cómo ha de educar a sus hijos para que sean útiles y cumplan su deber. Tal es la obra especial de él, la que supera toda otra labor. Ahora, noten más adelante en el mismo párrafo lo que dice. Si los negocios a los cuales se consagra él le impiden casi totalmente ser útil a su familia, debe procurar otro empleo que no le prive de dedicar algún tiempo a sus hijos. Si los descuida, escuchen padres, si los descuida, resulta infiel al cometido que Dios le confió. Tremenda cita, mis hermanos. A veces podemos decir, bueno, no, el trabajo de todos no es el mismo. El trabajo tuyo te da más tiempo para tus hijos, el mío no. Esa no es la excusa. La hermana hoy dice, busque otro trabajo que no le impida estar o pasar tiempo con sus hijos. Noten en la misma página, cualquiera que sea el carácter de su ocupación, no es de tanta importancia como para excusarle por descuidar la obra de educar y preparar a sus hijos para que anden en el camino del Señor. Muy tremendas esas citas. Yo estoy muy preocupado. En especial en Estados Unidos, acá a veces se conserva un poco eso, de que el papá está temprano en la casa. Pero en Estados Unidos, el trabajo que yo realizaba ya veía que casi el padre nunca paraba en la casa. Mantenía tan ocupado que nunca paraba en la casa. Y esos niños y la madre cargada, necesitando la ayuda de ese padre para que le ayude a educar a sus hijos. Noten esta otra cita. La encontramos en el capítulo que nos dice compartir las cargas. Muy importante ese capítulo, compartir las cargas. Nos dice en la página 193, cualquiera que sea la vocación del Padre y cualesquiera que sean sus perplejidades, debe conservar en su casa el mismo rostro sonriente y tono placentero con que saludó todo el día a los visitantes y a los extraños. Sienta la esposa que pueda apoyarse en los amplios afectos de su esposo, que los brazos de él la fortalecerán y sostendrán en todos sus afanes y cuidados, que su influencia apoyará la de ella y su carga perderá la mitad de su peso. ¿Acaso no son los hijos tanto de él como de ella? Interesante. A veces los esposos llegan súper estresados del trabajo y llegan a la casa, no saludan bien, está su ceño fruncido, vienen con tinieblas sobre sí, vienen con un espíritu negativo, sin imaginarse lo que la esposa pasó ese día. Mi hermano tuvo una dificultad con los hijos, estuvieron bien difíciles ese día, la esposa también está cargada, y la esposa espera encontrar consuelo y esperanza y fortaleza en su esposo. Y si el esposo llega a la casa y le dice y la saluda de una manera tan fría, ese esposo está trayendo más peso sobre su propia esposa. Así que el padre debe ser una ayuda idónea también para su esposa. Déjenme en otra cita, les comparto acá. Esta se encuentra, porque tengo aquí muchas, y no las puedo leer todas por falta de tiempo. Aquí, acerca de la consideración con una esposa débil. Nos dice en la página 194. Dice, el esposo debe manifestar gran interés en su familia. ¿Qué tipo de interés? Dice gran interés. Debe ser especialmente cuidadoso de los sentimientos de una esposa débil. Puede evitarle muchas enfermedades.
Las palabras bondadosas, alegres y alentadoras resultarán mucho más eficientes que las medicinas más poderosas. Infundirán ánimo en el corazón de la abatida y desanimada esposa, y la alegría infundida a la familia por los actos y las palabras de bondad recompensarán 10 veces el esfuerzo hecho. El esposo deberá recordar que gran parte de la carga de educar a sus hijos recae sobre la madre y que ella ejerce una gran influencia para moldear sus mentes. Esto debe inducirle a manifestar los sentimientos más tiernos y a aliviar con solicitud sus cargas. Debe alentarla a apoyarse en su afecto y a dirigir sus pensamientos hacia el cielo. Hermoso consejo. Así que hay hombres que les falta esa ternura y no tienen la consideración por su propia esposa que es débil y la recriminan, la recriminan porque siempre está enferma, porque siempre está débil, no la apoyan. Eso no es cumplir con los votos matrimoniales. Hay que estar con ella en salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Los votos que nosotros tomamos ante el Señor. Vamos ahora, quiero leerles otra cita acá. Vamos ahora a la página 100. Sí, en la página 200. En el capítulo 37, lo que no debe ser un esposo. Y aquí nos dice, en la página 201 y 202, dice: muchos esposos no entienden ni aprecian suficientemente los cuidados y perplejidades que sufren sus esposas, generalmente apresadas todo el día en un ciclo interminable de deberes caseros. Con frecuencia regresan ellos a casa con frentes ceñuda y no aportan alegría al círculo familiar. Si la comida no está lista a tiempo, la esposa cansada, que a menudo es la vez a la ama de la casa, enfermera, cocinera y sirvienta, es saludada con críticas. El esposo exigente puede condescender a recibir de los brazos cansados de la madre el niño molesto, para que ella pueda apresurar los preparativos de la comida familiar. Pero si el niño es inquieto y se agita en los brazos de su padre, éste muy rara vez considera que es su deber actuar como nodriza para tratar de calmarlo. No se detiene a considerar cuántas horas la madre ha soportado la agitación del pequeñuelo, sino que exclama con impaciencia: a ver, mamá, si atiendes a tu hijo, ¿no es acaso hijo de él tanto como de ella? ¿No tiene acaso él la obligación natural de llevar pacientemente su parte de la carga representada con su hijo? Note de nuevo, aquí vemos el concepto de que el padre es el que debe ser la compañía de su esposa, la ayuda idónea. El padre debe amar a su esposa. El padre debe amar a sus hijos y debe ser un compañero también para ellos. Ahora quiero cerrar a esta hora. Hay mucho que decir, pero bueno, usted ha hecho su lectura y en la lectura usted puede complementar más de estos consejos y principios. Pero quiero terminar con una hermosa oración apropiada para un esposo, en especial para aquellos esposos que tienen un genio un genio fuerte, un genio vivo. Aquí nos dice, mire la oración que usted puede hacer. Cuando esté a punto de ceder, página 191, de perder la paciencia y el dominio propio y manifestar un espíritu duro y condenatorio, dispuesto a censurar y acusar, será el momento de elevar al cielo esta oración. Copien esta oración, esposos, cópienla, hermanos. Ayúdame, oh Dios, a resistir la tentación, a desechar de mi corazón toda amargura, ira y maledicencia. Dame tu mansedumbre, tu humildad, tu longanimidad y tu amor. No me dejes deshonrar a mi Redentor,
ni interpretar mal las palabras y los motivos de mi esposa, de mis hijos y de mis hermanos y hermanas en la fe. Ayúdame a ser bondadoso, compasivo, de corazón tierno y perdonador. Ayúdame a ser verdadero vinculador de mi hogar y a representar el carácter de Cristo ante los demás. Hermosa oración, mis queridos hermanos, esposos. Y vamos a colocarlo como una de nuestras metas el día de hoy, los que tienen esposas, a hacer nuestras esposas lo más felices que ellas puedan. Los que no tienen esposas y viven con la mamá, hacer sus madres felices. O con cualquier persona con quien tú vivas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser esos varones virtuosos. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por los consejos de esta mañana. Perdónanos porque hemos fallado, Señor, muchas veces en ser los hombres que deberíamos ser. Danos tu mansedumbre, tu amor, tu diligencia. Danos, Señor, tu amor, tu espíritu para poder amar a nuestras esposas, a nuestros hermanos como tú nos amas, Señor. Quédate con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, buenos días. Vamos a proceder a responder dos preguntas que se han hecho muy pertinentes en este tema. La primera pregunta tiene que ver cómo, o está dirigida más o menos a aquellos esposos o varones que no son muy comunicativos. ¿Cómo poder mejorar la comunicación entre un esposo y una esposa, en especial el esposo que es de cortas palabras, cuando la esposa quiere saber más cómo le fue en su trabajo, en su día? Esa es una pregunta muy importante. Muchos de nosotros cuando nos casamos quizá no aprendimos estas cosas. Yo le agradezco al Señor que tuve muchas personas que me instruyeron, y una de las cosas que yo aprendí en el matrimonio, que es importantísimo, es aprender a descubrir las necesidades del cónyuge. De hecho, eso es antes de que se case, pero bueno, cuando ya se ha casado, pues lo que se debe hacer es, no se debe arrepentir, no se puede echar para atrás, mas sin embargo se debe seguir descubriendo eso. Porque es que el amor es recíproco, el amor es de dar, no tanto de recibir. Entonces, si yo sé que mi esposa, descubro que ella tiene una necesidad comunicativa. De hecho, debemos nosotros como hombres tratar de entender a las esposas. Porque es cierto que los hombres no somos muchos de detalles, no somos tan comunicativos, pero si yo amo a mi esposa, yo tengo que hacer un esfuerzo para eso. Y claro, la esposa también le debe ayudar al esposo a que establezca un diálogo. Entonces digamos que el esposo no le gusta mucho hablar del trabajo y esas cosas, pero el esposo le gusta hablar de la Biblia, de temas de teología, de Daniel, Apocalipsis, por ejemplo. Bueno, pues la esposa trate de familiarizarse un poco con los temas que le gusta al esposo y comienza a hablarle de eso. Va a ver que su esposo va a hablarle todo lo que quiera, y luego entonces ahora usted aproveche y, por ejemplo, le pone los temas que a usted le gustaría que él hable. De esa manera usted lo está motivando a que él hable. Y a medida que la comunicación se fortalezca, pues el esposo también se va a ir abriendo. Así que todo depende en que el esposo, el principio general es que el esposo esté dispuesto a dar aún lo que no es de su preferencia a su esposa, ¿sí? Negarnos a nuestra propia personalidad. Incluso puede que yo tenga una personalidad callada, pero eso no me impide que yo me comunique con mi esposa. Y la segunda pregunta es, para aquellas familias que han perdido el hábito de su culto personal, ¿cómo poder recuperarlo? ¿Y qué temáticas se sugiere que se sigan? Bueno, un hábito, como dice la inspiración, se adquiere a través de acciones repetitivas. Lo primero es volver otra vez a separar el espacio y ser muy estrictos en esto. Si el espacio de la mañana, 6 a 7 de la mañana o 6 a 6:30 es el culto familiar, ser muy fieles en eso y no ocupar ese horario, ese tiempo en nada. Lo mismo en la noche. ¿Y con qué temática podrían comenzar? Si son esposos sin hijos, pueden comenzar a ir a leer la conducción del niño.
pueden volver a repasar el libro de El Hogar Adventista. Hay algunas series también de familias. Por ejemplo, a los que hablan inglés, yo les recomiendo la serie de la familia Waters, que se llama Marriage Heart to Heart. Son como 26 temas de familia. Son hermosísimos. Ellos son Tom y Aline Waters. Elaine Waters, y ellos tienen una serie que se llama Marriage Heart to Heart, matrimonio de corazón a corazón. Es hermosa esa serie. Antes de Kelly y yo casarnos, nosotros estudiamos algunos de sus seminarios, y fue una gran bendición para nosotros. Si más bien tienen otra necesidad, pues escojan algún libro devocional del Espíritu de Profecía para que puedan estudiarlo. Háganlo muy ameno, no lo hagan tan largo tampoco, para que no sea tedioso. A veces, debido a las labores del día, está uno cansado, y un culto largo pues no va a ser algo ameno. Que las oraciones, si hay niños, que las oraciones sean al punto y no sean tediosas, dándole participación a los niños, permitiéndoles que oren, no haciendo las oraciones largas en frente de los niños porque se cansan. Todos estos son consejos, todos están en la conducción del niño, consejos que van a ayudar a hacer un culto mucho más ameno. Claro, si hay niños, entonces hay que hacer las lecciones mucho más simples y mucho más sencillas. Y la tercera pregunta que me acaban de mencionar es: si un esposo no cumple con todas estas calificaciones, ¿es lícito divorciarse? Yo siento que la respuesta que todos quisiéramos escuchar sería sí. Este tema del divorcio veo que aún no es claro para muchos. Y voy a volver a repetirlo porque he respondido esa pregunta varias veces. Nosotros tratamos de darle vuelta al asunto porque de alguna manera somos infelices en nuestro hogar. Y sé que esa es una de las razones por la cual esta pregunta siempre surge una y otra vez. Pero la respuesta sencilla es no. Esas cosas no son motivos para divorciarse. Nunca Dios va a aprobar un divorcio así, ¿sí? La única razón, y eso que después de agotar otras posibilidades para el divorcio, es el adulterio. Esa es la única. Y si el esposo está arrepentido, debe perdonarlo y no divorciarse. Aún el esposo que haya cometido adulterio o la esposa. Así que, sé que más fácil es divorciarse que cargar la cruz o ser una esperanza para el esposo o para la esposa, pero eso es lo que el Señor quiere. Si el esposo no cumple con esas características, ayúdalo y santifícate a ti mismo para que él también sea santificado en ti. Muy bien, muchas gracias por el tiempo que hemos tenido en esta mañana. Espero que el Señor les bendiga. Tengan todos un feliz día.